buenos días a la audiencia. Bueno, en esta oportunidad vamos a iniciar exponiendo el tema relativo a la auditoría, puesto que en la actualidad es muy imprescindible abordar el tema de la auditoría de los estados financieros de acuerdo a las normas y las tendencias emanadas en el ámbito globalizado del mercado financiero. Entonces, para tal situación vamos a explicar de la siguiente manera. Tenemos un laboratorio profesional 2 dictado por el licenciado Oscar Ramírez, contador público autorizado y entendido en la materia. Como segundo capítulo, segunda lámina, tenemos el proceso integral de la auditoría de estados financieros desde el objetivo o el enfoque general que determina la auditoría para su examen y ejecución. El objetivo del curso es comprender, planear, ejecutar e informar y documentar el proceso integral de la auditoría de los estados financieros. Comprender en el sentido de que nosotros tenemos que adoptar un mensaje de orientación y un norte que debe identificar hacia dónde va dirigida el examen de la auditoría. Una vez que se haya comprendido el ámbito o el enfoque de la auditoría, posteriormente tenemos que planificar o planear la estructura de cómo se va a desarrollar la auditoría en el trabajo de campo. Establecido ya los aspectos de planificación, se procede a la ejecución de la misma auditoría, adoptando ya técnicas y herramientas imprescindibles para la auditoría en su ejercicio o en su área. En este caso hablamos de procedimientos y técnicas de auditoría. Como cuarto paso tenemos informar todo lo realizado y desarrollado en el campo de la auditoría, puesto que nosotros tenemos que identificar los denominados hallazgos, que a través de los cuales podremos respaldar y fundamentar con la evidencia suficiente y competente. Una vez presentado el informe y emitido el tipo de opinión de la auditoría, nosotros podemos documentar con pruebas fehacientes y fidedignas, ya sea en una instancia legal judicial o una rendición de informe, ya sea al directorio o al directivo de la sociedad o de la empresa de la que estemos auditando. Entonces, tras lo comentado anteriormente, dentro de estos 5 aspectos ya mencionados, nosotros tenemos que establecer la auditoría de los estados financieros bajo estos 5 argumentos explicados ya anteriormente, pero explicando y aplicando adecuadamente las normas profesionales emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Para su mayor comprensión, ¿quiénes llegarían a formar el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad? Pues están los profesionales más calificados del área, en este caso los auditores financieros y contadores públicos. Bajo la siguiente premisa: todo trabajo debe ser efectuado dentro del campo de la auditoría bajo los estándares de la eficiencia y la precisión. ¿A qué nos estamos basando? Si hablamos de eficiencia, pues estamos determinando que la auditoría debe ser concreta, clara, oportuna. Precisa, debe estar disponible la información al momento. Bueno, dentro de nuestro programa de auditoría, nosotros vamos a enfocar los siguientes puntos. Tenemos 5 áreas o 5 partes de nuestro programa, de los cuales vamos a detallar de la siguiente manera. En la parte 1 estableceremos el contexto general de la auditoría. Se va a explicar en un ámbito general cuál es el panorama de la auditoría dentro del área o el área que nos competa elaborar. Por lo general, la auditoría tiene un contexto financiero. A que nos vamos, que la auditoría siempre se debe evaluar aspectos relativos a la actividad y a la gestión económica y fiscal que tiene toda empresa u organización. En la segunda parte tenemos la planificación. Ya en esta etapa tenemos que documentar bajo los denominados legajos de auditoría, tanto el legajo permanente, en el que se tiene que incluir documentación original sobre la creación de la empresa y su legalización en el mercado, como también el legajo de programación
que a través del cual el auditor tendrá que determinar las herramientas, procedimientos y técnicas para aplicar a futuro dentro del campo de la auditoría que se le haya encomendado ejecutar. En la tercera parte tenemos la obtención de la evidencia. Dentro de este punto 3 estableceremos los 3 tipos o elementos fundamentales que engloban una evidencia de auditoría. Como primer aspecto tenemos que la evidencia de la auditoría debe ser objetiva, clara y concreta, debe ser suficiente y competente, ¿no? Esto quiere decir que suficiente, que debe tener el respaldo necesario de la documentación e información para poder argumentar. Competente, que debemos seleccionar la información más esencial, más sólida, más clara, lo más importante y lo más fundamental para poder argumentar nuestro informe de auditoría. Y también que la evidencia, como tercer aspecto, debe estar identificada dentro del hallazgo de auditoría. Quiere decir, dentro de la capacidad y habilidad que tiene el auditor para poder identificar las falencias o deficiencias dentro del campo de trabajo del rubro que esté examinando. Como cuarta fase tenemos la comunicación de resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, como auditores, una vez planificada, ejecutada y obtenida la evidencia, tenemos que obtener resultados sobre los cuales tendremos que informar a los usuarios externos o internos, según el tipo de usuario que haya encomendado la licitación para que nosotros podamos desarrollar la auditoría de los estados financieros. En nuestra quinta fase tenemos la documentación. En este caso hablamos de los papeles de trabajo. Dentro de las 3 etapas de la auditoría, ya sea la etapa de planificación, la etapa de ejecución y la etapa del informe, nosotros tenemos que documentar con papeles o planillas de auditoría, los cuales a su vez deben estar normados y regulados con las premisas denominadas las marcas de auditoría. Esto quiere determinar que todo papel de trabajo o cédula que el auditor pueda elaborar tiene que estar referenciada y correferenciada con marcas alfanuméricas de un color distinto al que se esté desarrollando los procedimientos de auditoría, ¿no? Entonces los papeles de trabajo deben estar archivados en legajos, deben estar referenciados por planillas principales y deben estar correferenciados en los procedimientos específicos que nosotros vayamos a desarrollar. Contexto general de la auditoría. Como ustedes pueden observar, normalmente en una auditoría, en la primera fase, se tiene que desarrollar bajo la organización de un conjunto de profesionales que estén capacitados suficientemente para afrontar los retos que se le pueda presentar dentro del campo de la auditoría. Entonces, para tal efecto, nosotros tendremos que explicar la auditoría de los estados financieros, que son los estados principales y básicos que toda empresa desarrolla y emana. Entonces, explicaremos que nuestro objetivo de la auditoría de los estados financieros es facilitar al auditor y expresar una opinión sobre si estos estados financieros que la empresa ha desarrollado están preparados con respecto a todo lo importante y de acuerdo a las normas que establece el ámbito contable, normas contables, como también las normas de información financiera y también las normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces, el precepto o la premisa regulatoria que debemos adoptar es la norma internacional de auditoría número 200. O sea, esta norma establece que nosotros como auditores debemos basarnos en esta norma que nos indica cómo debemos aplicarla en el campo de trabajo para evaluar los estados financieros. Ojo que esta norma es de lineamiento del auditor, porque también tenemos normas netamente relacionadas con la ejecución de la auditoría, pero analizando el área contable. Y para tal situación, en el área contable nosotros tenemos normas exclusivas de contabilidad que habíamos mencionado anteriormente. Para eso determinamos que el marco de referencia de información financiera aplicable serían las normas contables. También tenemos dentro de la emisión de los estados financieros, o sea, el objetivo de evaluar y analizar e interpretar estos estados financieros que la empresa nos ha otorgado. Nosotros tenemos 2 objetivos. La primera
identificar las afirmaciones dentro del campo de trabajo con el responsable o el representante legal de la empresa. ¿Ya? En este caso llegaría a ser el gerente o una persona que tenga una responsabilidad plena de asumir tanto los riesgos y los beneficios que la empresa vaya a obtener en su gestión fiscal y económica. Entonces, para tal situación, dentro de las afirmaciones, nosotros tenemos que identificar la existencia de todos los bienes y derechos de la empresa, la propiedad de estos bienes y derechos, es decir, que tienen que estar a nombre de la empresa. Valuación quiere decir que los bienes y derechos que la empresa dispone bajo su propiedad tienen que estar o tienen que ser susceptibles de ser valuados en términos económicos monetarios, es decir, en la moneda de curso legal que se ejerce en el país en el cual se está ejecutando la auditoría. Exposición, como estamos evaluando los estados financieros, pues particularmente el balance general es la cuenta que engloba todos los bienes y derechos que la empresa posee bajo su propiedad o su jurisdicción. Por lo tanto, tienen que estar expuestas con las cuentas y partidas correctas y adecuadas. Integridad determina que nosotros interrogamos a la gerencia o al representante legal exponiéndolo a afirmar y expresar que todo lo que la empresa tiene y todo lo que se le ha consultado anteriormente está correctamente representado y está debidamente respaldado de manera íntegra. Y también tenemos la exactitud, ¿no? Que como auditoría no exigimos tanto al 100% el desarrollo de la información de la parte contable, pero sí determinamos que debe haber un 90% de racionalidad y razonabilidad de la información que presenta la empresa con relación a lo que nosotros vamos a identificar como auditoría. Entonces, todas estas afirmaciones ya una vez respondidas por el representante legal de la empresa, nosotros ya vamos a emanar e informar para los siguientes interesados. Que en este caso estaríamos hablando de los usuarios externos, tanto externos como internos. Entonces, dentro de los usuarios externos tenemos, por ejemplo, los accionistas, ¿no? Los accionistas que no son más que los propietarios, los inversionistas que generan el aporte de capital, ¿no? Tanto accionistas como inversionistas. También están incluidos los bancos, puesto que la empresa tiene relación de transferencias, de cobros y pagos, débitos y créditos de efectivos, ya sea por sus actividades comerciales. También hablamos de usuario externo como el Estado. En este caso, el Estado es un país que tiene bajo su jurisdicción el desarrollo de un ámbito comercial legal, sobre el cual se está enmarcando nuestra empresa o nuestro cliente del cual estamos ejecutando la auditoría. Los acreedores normalmente son pues los denominados los que nos pueden o le facilitan a la empresa la mercadería para que pueda comercializar el producto, ¿no? Y la sociedad en su conjunto, puesto que la empresa ejerce y desarrolla su actividad para satisfacer los beneficios de la sociedad, ¿no? Las necesidades de la sociedad. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de ofrecer un producto de mayor calidad, un proyecto confiable, certificado, o también ofertar un servicio que sea de utilidad y productividad para la sociedad en su conjunto. Bueno, hay algo que yo puedo rescatar y considero que es muy importante dentro del proceso de la auditoría. Como ya habíamos hablado anteriormente de las afirmaciones de existencia, propiedad, valuación, exposición, integridad y exactitud que el auditor debe identificar en el campo de trabajo de la auditoría para los estados financieros, pues ahí ustedes están observando una imagen de un inspector que está observando con lupa, ¿no? Y particularmente bajo mi criterio personal, yo determino que la lupa es una herramienta fundamental que se presenta al trabajo del auditor. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros debemos identificar de manera particular e individual toda operación que la empresa desarrolle dentro de su actividad comercial, siempre y cuando se nos haya encomendado a evaluar el rubro que nos corresponde. Entonces la lupa se presenta extraer toda la información, ya sea de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, puesto que nosotros estamos encargados de evaluar el trabajo de campo bajo nuestras herramientas y bajo las normas que exigen.
Por lo tanto, el auditor debe ser curioso, minucioso, debe ser una persona que aplique varias herramientas o cualidades que tiene como profesional. Entonces, a esas herramientas que nosotros apliquemos dentro del trabajo de campo, para poder determinar las afirmaciones de la gerencia, necesitamos respaldarlo con la denominada fe pública. ¿Esto qué quiere decir? Que el auditor, al evaluar, al afirmar y presentar una información ya realizada de una empresa en particular, tendría que dar fe a su opinión. Y para la fe, que se determina como el valor legal y legítimo que el Estado le confiere al profesional auditor dentro de las normas que establece su actividad profesional. Bueno, dentro de los productos de proceso de auditoría, habíamos mencionado anteriormente que se tiene la planificación, se tiene la obtención de la evidencia, tenemos la comunicación de resultados. Entonces, dentro de estas tres etapas o fases de la auditoría, el producto a obtener es el siguiente. En la planificación debemos obtener el memorándum de planificación de auditoría, que quiere decir que este es un manual, un compendio de archivos, documentos que el auditor debe desarrollar y estructurar y armar para el trabajo que va a desarrollar a futuro. En el área de la obtención de la evidencia, o también conocida como la ejecución de la auditoría, tenemos que obtener los papeles de trabajo. En este caso ya estamos identificando el trabajo de campo, ya directamente a aplicar los procedimientos y técnicas de nuestra auditoría. ¿Ya? Bajo las premisas de la tecnología de información contable, que quiere decir que debemos adoptar las normas contables y todas las actualizaciones que se hayan surgido en estas normas mencionadas. Tenemos la comunicación de resultados, puesto que una vez que se haya concluido con la primera y segunda etapa, nosotros tenemos que evaluar todos los resultados y posteriormente tenemos que emitir el informe de auditoría. Dentro de nuestro informe vamos a presentar el denominado dictamen de los estados financieros, que quiere decir que en este informe o dictamen el auditor tendrá que emitir la opinión o el tipo de opinión según el resultado que haya obtenido dentro del campo de acción o el trabajo de campo de la auditoría. Segundo documento, la carta de control interno. Esto quiere decir que el auditor, ni bien haya detectado vulnerabilidades, falencias, debilidades en el sistema de control interno de la empresa, pues el auditor tendría que recomendar a la empresa o a la gerencia subsanar aquellos elementos que hayan generado, quién sabe, deficiencia en las operaciones y también daño a la empresa en el aspecto económico o financiero. Y por último, nuestro dictamen de auditoría como auditores siempre debe estar respaldado por la normativa que nos confiere la ley, ya sea normas de auditoría nacionales como también normas internacionales de auditoría, las NIC. Pero estas normas, tanto nacionales como internacionales de auditoría, nosotros debemos enfocarlas bajo tendencias actualizadas, como por ejemplo la tecnología de información de la contabilidad. Bueno, tenemos la auditoría financiera, que es conocida como la auditoría general y fundamental en el trabajo de campo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría financiera? Pues es un examen, una prueba, como ustedes verán, una prueba que determina aciertos y desaciertos de las transacciones u operaciones que nuestra empresa haya desarrollado. Este examen está compuesto por una metodología. Esto quiere decir que el auditor debe aplicar un método, una forma o un modelo de trabajo, ¿ya? De acuerdo a su criterio, que vaya adaptado a este modelo al rubro del cual él está examinando. También se dice que el examen de auditoría debe ser sistemático. Esto hace relevancia a la secuencia de pasos que debe ejecutar. Esto quiere determinar que el auditor debe desarrollar paso a paso los procedimientos de auditoría según se vayan identificando los resultados del rubro o la partida que se está examinando dentro de un estado financiero. Y también afirmamos que el examen de la auditoría es objetivo. Dentro del conjunto o el conglomerado de normas que tenemos o cuentas partidas que tenemos en los estados financieros, pues el auditor tiene que seleccionar las partidas que son más fundamentales e imprescindibles para poder rescatar a la empresa dentro de sus aspectos generales. Esto quiere decir que
la empresa debe tener información objetiva, ¿ya? Clara y concreta, sin rodeos. Entonces, el propósito no es más que, dentro de estos tres aspectos del examen de auditoría, es emitir la opinión sobre la razonabilidad. Ojo, el auditor no busca la exactitud, sino más por el contrario, busca la razonabilidad con la que se han elaborado los estados financieros por parte de la empresa, ya sea de una entidad pública, privada, una organización o según sea su tipo de estructuración. Pero esta información debe estar respaldada con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que es la premisa como criterio preestablecido para poder tomarla en cuenta como elemento de lineamiento. Y bueno, se los voy a dejar como trabajo de investigación para que ustedes puedan nutrir un poco más, informarse más sus conocimientos sobre la pregunta que hace este señor, ¿no? Dentro de un signo de interrogación que dice marco de referencia de información financiera. Y la pregunta es la siguiente: ¿en qué consiste o qué es un marco de referencia de información financiera? Pues, mis queridos amigos, se los dejo la información para que ustedes lo puedan investigar. Ya en el siguiente video yo les voy a explicar en qué consiste este lineamiento normativo. Dentro del campo de auditoría, nosotros tenemos criterios utilizados en contabilidad y auditoría. ¿Cuáles serán? Pues tenemos acá 3 normas fundamentales en las que nos tenemos que basar como profesionales liberales e independientes. Bueno, la primera normativa es la norma legal. ¿Esto qué quiere decir? Que de la empresa o el cliente o la organización de la que nosotros estemos evaluando su información, tenemos que identificar qué leyes son aplicables a su rubro o a su actividad, qué decretos supremos tienen relación con sus operaciones y qué tipo de resoluciones el Estado le ampara y le confiere para que la empresa pueda obtener y desarrollar su actividad de manera normal, ¿no? Entonces, son normativas que nosotros debemos de conocer y que estas mismas deben ser aplicables a la empresa de la cual nosotros estamos ejecutando nuestro examen de auditoría. En el segundo campo tenemos las normas profesionales. Y estas normas son netamente de aplicación personal dentro del campo profesional del auditor. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de los principios de contabilidad generalmente aceptados, estamos hablando de las normas de contabilidad, del marco de referencia de información financiera que se le dio como trabajo de investigación y de las normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad y como complemento y premisa fundamental los principios de contabilidad y procedimientos. Como tercer campo de normativas a aplicar en el trabajo de campo de nuestra auditoría, tenemos las normas institucionales. Bueno, las normas institucionales pues son las políticas internas que toda organización tiene para su desarrollo y para su organización de manera ordenada, ¿no? En este caso estamos hablando del manual de funciones, manual de procedimientos del trabajador, de las áreas de trabajo, los reglamentos para el personal, reglamentos para la misma empresa y los instructivos que se puedan emanar ya sea al rubro o al gremio al que pertenece el cliente o la empresa que estamos auditando, o también los instructivos identificados por las entidades estatales, ya sea impuestos nacionales, ya sean la renta y demás instituciones que tengan acceso y relación con la actividad de la empresa. Bueno, entre los criterios para la ejecución de la auditoría de los estados financieros, del punto de vista de la auditoría, tenemos las normas de auditoría generalmente aceptadas. Dentro de estas normas tenemos 3 tipos de normas. Las primeras están relacionadas más con las normas generales. Quiere decir que el auditor tiene que tener normas más relativas a su persona como profesional.
En este caso, estamos hablando de la actitud mental independiente que debe tener nuestro auditor, o ustedes como auditores, ¿no? Evaluadores. También estamos hablando de la capacidad profesional. Esto quiere decir que ustedes no deben delimitar su conocimiento y su capacidad frente a los retos. El auditor tiene que estar ágil y alerta y debe ser diligente frente a los retos que se le puedan presentar dentro del trabajo de campo de la auditoría. Como tercer elemento tenemos la capacidad profesional. Esto quiere decir que el auditor debe poseer formación, conocimiento y preparación, ¿no? En el segundo campo tenemos las normas relativas a la ejecución del trabajo. Ya en este segundo grupo de normas nosotros tenemos normas relativas al trabajo de campo de la auditoría. Y en este tipo de normas vamos a aplicar, por ejemplo, los procedimientos técnicos de auditoría, vamos a aplicar las normas nacionales de auditoría, las normas internacionales de auditoría, pero que tengan que ver y que tengan que identificar a los procedimientos que nosotros estamos desarrollando. En el tercer grupo tenemos las normas relativas al dictamen de auditoría. Como ustedes verán, hace un momento hemos determinado y explicado que la tercera etapa de la auditoría está reforzada por la opinión del auditor o el informe del auditor. Por lo tanto, este informe también tiene que estar regulado bajo preceptos normativos, puesto que el auditor, al momento de informar su trabajo de campo frente a los usuarios, ya sean externos o internos, pues tendrá que respaldar con todo el argumento y la justificación necesaria, de forma tal que estos argumentos no lo puedan comprometer al auditor. Entonces, para no caer en este tipo de riesgos, nosotros tenemos que revisar la normativa sobre la cual nos amparamos y defendemos nuestra posición como profesionales. Bueno, y para concluir nuestra capacitación y nuestro seminario de hoy, pues estamos hablando de los tipos de criterios que nosotros debemos de diferenciar de dos tipos de áreas y de dos tipos de campos de trabajo. El desarrollo profesional del auditor tiene dos aspectos. Primera, que los criterios para la elaboración de los estados financieros o los criterios o los lineamientos para desarrollar y preparar estados financieros son los siguientes. Están, por ejemplo, los principios de contabilidad generalmente aceptados, están las normas internacionales de información financiera y así también están las normas internacionales de contabilidad. ¿A qué me voy? Que estos tres tipos de normas debe aplicar el contador como tal y como el directo responsable de elaborar y presentar los estados financieros. Pero de parte del auditor, nosotros ya como examinadores, evaluadores, debemos aplicar criterios para la ejecución de la auditoría, pero que nos den un lineamiento más generalizado. En este caso, nosotros como auditores o el auditor debe enfocarse en aplicar normas de auditoría nacionales que son regulatorias en la jurisdicción que se estén aplicando y también las normas internacionales de auditoría, que en este caso serían los preceptos de alcance general de acuerdo al grado de complejidad que se haya identificado dentro del campo de trabajo. Entonces, en resumen, nosotros podemos establecer que el contador desarrolla la información bajo preceptos y normativas contables y el auditor cumple el papel de fiscalizador, evaluador e inspección. Por esa situación vemos en la imagen el inspector que tiene una lupa que se presenta al auditor, que tiene que verificar los aspectos que corresponden o el grado de correspondencia de lo que hizo la empresa en sus libros con relación a lo que debería estar trabajado en los criterios preestablecidos. Bueno, con esta lámina le doy muchas gracias a todos. Los espero para la próxima y bueno, muchas gracias y éxitos.